Bueno, así comenzamos el tercer y último bloque del programa del día de hoy. Continuamos con la nota con el señor Oscar Lieberman. Y al final terminamos también con el blanqueo de capitales de la mano de Pablo Obreque. Dale. Que siempre, pero siempre, tiene prioridad el que viene circulando. Manejate seguro. Municipio de Bahía Blanca. Dieres Electricidad. O'Higgins 242, Bahía Blanca. Atención emprendedores de Bahía Blanca. Diplomatura internacional en coaching para emprendedores. Informate en www.maurodanzi.com. Full Lavadero y Combustibles. Hace 15 años, 24 horas junto a vos. Avenida Colón y 9 de julio. Hace exactamente 15 días atrás estuvimos hablando de economía, como siempre me dijiste, bueno, por supuesto uno no puede negar, muchas de las medidas que se tomaron están muy bien encaminadas, con buenos objetivos y bueno, hay que tal vez esperar algunos resultados más. Pero me dijiste, yo tocaría algunos puntos de manera diferente y bueno, y tuvimos que terminar la nota por cuestiones de tiempo. Estamos ahora con muchas ganas de escucharte. Sí, no sé si es que tocaría, yo te digo, en mi opinión, qué cosas dentro de la misma línea en la que están haciendo cosas bien o que se eligió un sentido de racionalidad y sensatez se podrían hacer de una manera más, que dé resultados mejores en el corto plazo. Primero está el tema de que lo único que te va a sacar la inflación es realmente tener disciplina fiscal y disciplina monetaria. Eso, si no tenés disciplina fiscal y disciplina monetaria, vas a seguir teniendo inflación. Entonces, en este contexto en el que para estabilizar dejas quieto el tipo de cambio, si no haces el esfuerzo que realmente que tenés que hacer en la medida que tenés que hacer para controlar la inflación, tenés inflación con tipo de cambio quieto, esto es pérdida de competitividad y es recrear rápidamente el problema de los últimos 3 o 4 años. Entonces, ahí creo que habría que hacer un esfuerzo mayor. Primero porque no se conoce cuál es el programa monetario, no se conoce cuáles son las metas de inflación, no se conoce públicamente cuál es la estrategia que tiene el Banco Central, cuáles son los límites a la emisión en función de esa meta de inflación. La inflación está teniendo niveles que son mucho más altos que la meta inicial deseada, porque tampoco es que se lo planteó como un programa fijo, sino se dijo, bueno, nuestro objetivo es que este año vamos a ser un año con un 25, por lo menos cuando comenzó el año. Entonces, ahí creo que se puede hacer mucho. Dentro de esa línea también creo que hay que hacer un esfuerzo para tratar de hacer más equitativo el precio o la distribución del ajuste que se está haciendo. Claro. Es decir, hoy el sector privado lo sigue sufriendo y cada vez más. Lo sufre con los costos, lo sufre con los tarifazos, lo sufre con la inflación, con la caída de demanda, con la caída de actividad. Entonces, todas las facturas están llegando al sector privado, la mayoría de las cuales son facturas que vienen antes, es cierto, que no se pagaron, que se maquillaron, que se dibujaron, pero llegan todas al sector privado. Y uno ve que en el sector público hubo como un gran acto declamativo donde una inmensa cantidad de contratos públicos, algunos con justicia, otros no con tanta justicia, fueron eliminados, pero después básicamente el gasto de funcionamiento cotidiano del Estado sigue siendo más o menos el mismo. Y dentro de ese gasto hay cosas que parecen emblemáticas. Esta semana que pasó se discutió el tema del 60 y pico % de recomposición salarial de los diputados en Mendoza. Claro. Si vos mirás la nómina en general, ves lo que te están cobrando un intendente, un concejal, un gobernador, un legislador nacional, más todos los gastos que esto encierra de funcionamiento, hay como un desfasaje. Se ve una realidad que con mucho más estabilidad laboral, sin el riesgo de perder el empleo como está en el sector privado, se ve una situación totalmente diferente. Entonces, creo que en sintonía con esto de la austeridad fiscal, de distribuir más equitativamente el ajuste, me parece que se podría trabajar con un poquito más de intensidad. Estas cosas que uno veía y decía, la obscenidad, los aviones que habían comprado las gobernaciones, cómo viajaban, etc., esto sigue igual, no ha cambiado nada. Entonces, si uno dice que el gasto público va a seguir en determinados niveles y que eso conspira contra la austeridad fiscal, pero ese gasto público está yendo fuertemente a educación, a salud, a rutas, a infraestructura, uno puede tener una mirada y decir, se está manteniendo cosas que la gente necesita y que no se puede proveer a sí misma, y me parece bien, pero lo que estoy señalando no tiene que ver tanto con eso, sino con los gastos de funcionamiento. Entonces, creo que si se eligió un camino de racionalidad, y ese camino de racionalidad reconocido por el mismo gobierno y por los mismos integrantes del gabinete económico, cada uno con diferente intensidad, ¿no? Pero te están diciendo, vamos hacia eliminar la inflación, vamos hacia una certidumbre macroeconómica y a lograr que el crecimiento sea sobre bases ciertas, me parece que se
si se avanzó con tanta velocidad a la hora de transferir tarifazos, se debería avanzar con mínimo la misma velocidad adentro. Si no, es como que hay una velocidad de traslación de factura mucho más rápida al sector privado que lo que sucede adentro de la casa pública, ¿no? Yo creo que algo que le está costando mucho a este gobierno, que es la creación, algo que tenía muy claro el gobierno anterior, la creación del relato y de manejar la agenda. Porque en definitiva, más allá de los pasos que des, a la velocidad que los des, para la sociedad las cosas siguen estando mal y muy mal, y cada vez peor. Bueno, yo no sé si eso pasa por cómo construir un relato. Es cierto que no es un gobierno que se caracteriza por comunicar demasiado bien, pero básicamente cuando los hechos son buenos y son contundentes, se comunican por sí mismos. Lo que está sufriendo la gente es que le está llegando la factura de los desajustes de antes, más los ajustes para ponerse al día. Entonces, nítidamente, hasta que eso no mejore, la gente no va a ver relato que la convenza de que esto puede estar mejor. Y eso es lo que debería mejorar. Y ahí hay todavía como mucho por hacer, donde se debería ampliar la velocidad. Hay una parálisis, quizás, no sé si de relato, sí de resolución sería la línea que uno tiraría. Porque, por ejemplo, vos ves que hay intención desde el Estado de participar en la recomposición de infraestructura, lo mismo que vemos acá en la ciudad cuando debatimos el tema del bacheo y todas estas cuestiones que nos tocan cotidianamente. Hay dinero en el mercado como para financiar este tipo de emprendimientos y de obras. Hay voluntad de hacerlo, hay tecnología para hacerlo, pero también se viene con una carga de burocrática. Claro. Y burocrática política, me refiero a burocrática entre todo lo que hay que hacer y burocrática política en que todo es materia de que se discute con chicanas, con lo cual, aún haciendo las cosas muy bien, un intendente que hace las cosas bien para poder poner en marcha un programa de estos completamente y con funcionamiento o con financiamiento, capaz que le lleva 2 años. Entonces, la verdad es una locura, hay mucho por se había empezado a hablar así de la hacer. despapelización, etcétera. Bueno, Sí. Eso quedó en el camino. Esos son hechos concretos donde, se eligió un camino bien, como el camino de la macroeconomía. Lo que quizás está faltando es darle una velocidad sostenida más importante, porque es donde se van a ver los resultados. Es decir, si vos haces lo que tenés que hacer para acelerar el combate a la inflación, y lo vas a ver el resultado en que a la gente le queda más dinero en el bolsillo. Si no lo haces, lo que vas a ver es que esa esperanza basada en la fe del segundo semestre se va a ir al primer semestre, como ya están diciendo algunos de gobierno, el año que viene, y se va a ir al segundo semestre. Lógicamente, porque es como el 25% de inflación. Está bien tener una meta noble y elegir el camino racional para conseguirla, pero el hecho de que vayas por ese camino, si no vas a la velocidad que tenés que ir, no llegás al final del viaje a la hora que tenés que llegar. Entonces se te corre la llegada, ¿no? El acuerdo internacional o la cooperación internacional en los países miembros del OCDE lo que hace es la zanahoria, ¿no?, que tiene el país para decir, bueno, dado que en el 2017 todas las cuentas van a estar declaradas o el país va a poder tener acceso a la información de la cuenta no declarada, lo que hacemos es, antes de que haya una multa mucho más onerosa, más costosa, inclusive puede ser que afecte temas personales, la idea es, aprovechando que el año que viene no va a ser tan fácil no declarar bienes, abre la posibilidad del gobierno de decir, bueno, solamente un costo fiscal que va a variar de acuerdo a los montos que uno declare, y aprovechar que quizás los bonos argentinos en dólares están rindiendo, entonces mucho de ese dinero va a estar colocado en bonos, que esos bonos lo que van a servir es traer plata para, esperemos, volcarlo a la economía de manera urgente. Bueno, amigos, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Espero que les haya gustado, pero sobre todo, como les digo siempre, espero que les sirva. Nos vemos la semana que viene, como siempre, por 9. Chau, gracias.